Buen día, bienvenidos a todos. Aquí estamos arrancando sin reservas, claro está, en perfil con la doctora Mónica Nefke, con un gran equipo. Sin reservas como todos los sábados a las 11 de la mañana, aquí en perfil para acercarles a ustedes toda nuestra mirada, todo nuestro trabajo, nuestro contenido acerca de lo que está pasando en la realidad, como siempre lo hacemos, y también tocando algunas otras temáticas que tienen que ver con lo que nos pasa día a día, con voces de especialistas. Tendremos obviamente el sin reservas que tenemos a menudo con invitado muy importante que tenemos en el día de hoy. Recorreremos el camino de nuestras secciones en la línea política del tiempo, con fallos de la Corte históricos. Habrá un programa verdaderamente interesante. Como siempre, ocupándonos de la salud también, el costado epidemiológico, cómo estamos posicionados en la pandemia, repasando también cuestiones de la cabeza, cómo estamos no solo de la cuestión sanitaria, sino también psicológicamente los argentinos viviendo una crisis mundial. Y acá me quiero posicionar y pensar porque, claro, veo algunas demostraciones de gente que se sorprende por determinado tipo de cuestiones de nuestra realidad y que dice, ¿cómo puede ser que en la Argentina pase esto? La primera pregunta que yo me hago es, ¿qué anhelo, qué esperanza o qué esperábamos nosotros con respecto a la Argentina en una crisis mundial? Pretendíamos demasiado, me parece, porque cuando vos pensás que la Argentina es un país que hace 70 años que se viene deteriorando desde su clase política para esta parte, con índices que lo demuestran, no lo estoy inventando ni mucho menos, ni es una opinión mía, son datos fácticos, objetivos. La pobreza tomó un camino de crecimiento y en los 70 años que les digo habrá tenido alguna baja de 1 o 2 puntos para después volver a subir y terminar en este resultante que tenemos hoy, que es casi de la mitad de todo el país pobre, cuando hace 70 años la Argentina era un país que tenía un solo dígito de pobreza. Por eso digo, me parece que esperábamos mucho, un país que debe mucho a su población con cuestiones de salud, corriendo la pandemia. Ahora me quiero situar en lo que era la Argentina prepandemia, para preguntarnos si está bien que nos sorprendemos de determinado tipo de cosas que estamos viendo porque la pandemia hace que todo salga a la luz o que lo más feo de las personas se evidencie, de la política, de todos los estamentos y de todas las instituciones. Entonces me pregunto si no esperábamos mucho, con instituciones como nos se nombraba degradadas, con instituciones donde la independencia de poderes nos ha costado muchísimo y nos sigue costando, en un país con la pobreza que les decían esos índices, con deuda en la educación, con mucha desigualdad, con un déficit que no se puede llegar a superar desde 2003, 2004. Creo que la Argentina no es un país que da un pequeño superávit. Argentina da pérdida hace muchísimo tiempo. Da pérdida económica, es un país muy difícil de administrar, muy complicado de administrar, porque cuando vos agarrás un negocio cualquiera que da pérdida y no lo podés hacer dar ganancia, siempre te va a faltar o siempre te va a quedar algo destapado. La teoría de la sábana que te tapa una parte y se destapa la otra. De las vacunas, ¿qué esperábamos? En serio, que la Argentina sea ejemplo en vacunación, que la Argentina sea ejemplo o modelo en compra de vacunas, que la Argentina esté a la cabeza como los países más organizados o los países más desarrollados del mundo, léase Estados Unidos, léase Israel, con respecto estoy hablando ahora de las vacunas, lo que pasa en Nueva Zelanda, países en donde ya se volvió a la nueva normalidad y demás. Claro, no nos podemos comparar. Pero no solo que no nos podemos comparar, sino no tenemos que, a mi humilde modo de ver, tener tanta expectativa con la Argentina. Es feo lo que digo, sí es feo, pero me parece que nos falta un baño de realismo. Porque veo que se sorprenden por vacunaciones VIP. ¿Qué esperábamos? ¿Que la Argentina en serio no tenga vacunaciones VIP? O sea, nosotros creíamos que la Argentina iba a ser todo honesto y todos iban a hacer una misma fila y no iba a pasar lo que pasa en todos los estamentos en donde cualquiera paga una coima y accede a determinado tipo de cosa. Esperábamos una Argentina que no sea coimera, que no espere retorno. Fíjense ustedes lo de la diputada Estela Regidor, de la Unión Cívica Radical, que destapa la olla de la política. Atención con esto. Se destapó en ese audio, me da la impresión a mí, una de las ollas políticas más delicadas, que es el financiamiento justamente de los legisladores y del arco político para poder seguir en el poder. La plata de la política, esa que le llaman,
bueno, en la que esta senadora enfáticamente, perdón, diputada nacional enfáticamente le decía a todo su grupo de trabajo, che, miren que la mitad es para mí, ¿eh? Y el que no quiera se va, porque esto es parte del acuerdo que tenemos y demás. Digo, si escuchamos los celulares de todos los legisladores en la nación, provincia y demás, y nos vamos a sorprender de que esto creíamos que no, pero era mucho más habitual. Entonces digo, con todas estas cuestiones, este marco que tenemos, una Corte Suprema que dirime una cuestión política, porque la política hace que intervenga la justicia en una cuestión política que debió haberse resuelto en la política, pero no, se excedió, pasó, fue a la Corte Suprema. A mí me parece bien que la Corte Suprema falle de manera independiente lo que quiso fallar. Después discutimos si el fallo está bien o no, cada uno tendrá su mirada. Pero digo, esa sí fue una muestra, si querés, en esta editorial que me tomo el atrevimiento de hacer, un punto positivo. Que la Corte haya fallado en contra de un poder de turno, me parece que habla, amparándose obviamente en el derecho, habla de una luz de esperanza en el camino. Pero los enfrentamientos, la grieta desde hace muchos años, los rencores, hay rencores, los políticos grandes todavía guardan rencores del pasado que no nos sirven para nada. Los políticos más 60, si querés, más 55, con todo respeto, todavía tienen coletazos del pasado, que pueden llegar a ser normales, quizás yo cuando tenga esa edad tendré coletazos del pasado en mi actividad, pero no le hacen bien a la política, y menos en una pandemia, con un Estado enorme, que gasta más de lo que recauda, con un año pasado en números de COVID peligroso y los números de COVID de hoy, bueno, ni hablar. Yo recuerdo haciendo el noticiero de Canal 26 el año pasado, el cual conduje todo el año de 18 a 20 en ese canal, repasar para esta fecha fechas de números de contagios que rondaban alrededor de los 1000 casos, en todo el país alrededor de los 2000 y demás. Bueno, hoy los números se han multiplicado por 10, si quieren, porque estamos rondeando siempre la línea de los 25.000 contagios y con más de 600 muertos, que es el récord. Entonces digo, esto está enquistado. ¿Qué esperábamos de la Argentina? Es la pregunta que me hago. Que con todas estas problemáticas nosotros podamos funcionar bien ante una pandemia en donde le cuesta a todo el mundo funcionar bien. Por eso, un baño de realidad. Me da la sensación que nos falta, lamentablemente, acostumbrarnos más a la Argentina que tenemos. No que nos quedemos estancados, votemos, protestemos de manera educada sin perjudicar los derechos de los demás. Escuchá todo, mira todo, sacá tus propias conclusiones y después votarás a quien quieras votar. Pero digo, todo lo que está pasando en la Argentina hace que la crisis sea más delicada, que la crisis sea verdaderamente fuerte y que estemos atravesando en esta crisis mundial nuestra propia crisis, la Argentina, de la cual me da la sensación que porque lo queremos al país, a veces esperamos más de lo que tenemos que esperar y terminamos lamentablemente todos decepcionados.